Bienvenidos a Cuestión de Código, un programa producido por el Jurado Nacional de Elecciones con el objetivo de propiciar el debate democrático de los principales aspectos que contiene el anteproyecto de Código Electoral 2020 que fue elaborado por nuestra institución. Para este propósito, amigos, me acompañan el día de hoy dos ilustres especialistas en el tema que abordaremos, que es el de jurisprudencia electoral. En primer término, tenemos como invitado al señor Rafael Roncagliolo. Él ha sido ex canciller de nuestro país, además fundador de la Asociación Civil Transparencia, un docente universitario además, al cual saludo y agradezco sinceramente por el tiempo que nos brinda el día de hoy. ¿Cómo está, señor Roncagliolo? Por favor, su saludo y un breve comentario sobre el tema del día de hoy. Muchas gracias. Encantado de estar en el programa del Jurado Nacional de Elecciones. Me agrada muchísimo. Yo me dediqué mucho a los temas electorales a partir de 1980 y sobre todo en la década de 1990 y en la década del 2000. Primero, por supuesto, a través de transparencia y después haciendo observación electoral y acompañando procesos en muchos países del mundo, sobre todo de América Latina. Después ya me dediqué a otros menesteres, de manera que puedo estar un poquito desactualizado, pero igual agradezco mucho la invitación y será un placer incorporar o traer a la memoria algunos procesos y algunos eventos que pueden ser importantes para la consideración que prestamos al tema desde la coyuntura de hoy. Así que mucho gusto y muy cordiales, saludos muy cordiales. Gracias, señor Roncagliolo. Para nosotros, la verdad, es un honor poder contar con usted y porque su vasta experiencia justamente va a contribuir al desarrollo del tema del día de hoy. Nuestro segundo invitado para el programa es el doctor Fernando Calle Jayen. Él es abogado, especialista en Derecho Constitucional, exmiembro del Tribunal Constitucional, a quien los saludamos y agradecemos también su presencia. ¿Cómo está, doctor Calle? Su saludo y un brevísimo comentario, por favor, sobre el tema del día de hoy. Muy honrado de compartir nuevamente con el Jurado Nacional de Elecciones este esfuerzo de comunicar y a la vez permitirme aprender un poco, más aún compartiendo con el ex canciller de la República, mi amigo Rafael, es gratísimo. Y en estas experiencias, hoy día, algo que he escuchado y creo que sí es necesario, hay dos deudas del legislativo en cuanto a códigos. El Código del Trabajo, que no sé por qué tiene décadas y décadas de aportes de las centrales sindicales, etcétera, y sin duda un código electoral, al margen de que es una jurisprudencia y hasta doctrina jurisprudencial poca, por las razones de tantas vivencias dictatoriales y los esfuerzos por fortalecer desde el año 31 el Jurado Nacional de Elecciones, que fue un poder del Estado, así fue considerado, y luego un organismo constitucional, y que ha tenido experiencias que las vamos a ver y que son trascendentales en razón de épocas de violencia, terrorismo, nulidades, falta de electores. Esa es parte, creo, de una doctrina jurisprudencial y lo más importante de lo que podamos aportar y aprender, intercambiar ideas en lo que va a ser a partir de estas semanas y meses una nueva realidad electoral, ¿no? Yo creo que el código electoral es indispensable y podría solucionar cosas que se van a tener que ir viendo hoy día con los partidos políticos y con la situación de la no reelección, etcétera, ¿no? Así que a la orden y gratísimo estar con ustedes nuevamente. Gracias, doctor Calle, por sus comentarios y como usted bien lo ha mencionado, tenemos una deuda todavía muy importante con nuestra democracia, que es ese código electoral, un instrumento que será seguramente muy valioso en el marco de nuestro derecho electoral peruano. Amigos, nos vamos a un breve corte y volvemos con más aquí en su programa Cuestión de Código.
Seguimos aquí en su programa Cuestión de Código. En este bloque haremos una perspectiva histórica y comparada del tema del día de hoy. Y sobre este punto quisiera consultarle, señor Roncagliolo, en base a la experiencia que usted tiene, habiendo visitado varios países, habiendo realizado una impecable labor de observación en diferentes procesos electorales, que nos cuente un poco acerca de cómo es que se organiza la justicia electoral en otros países. ¿Qué comentarios nos puede dar al respecto? Bueno, con mucho gusto. Yo le diría que la fecha que marca un hito en esta historia es el año 79, porque es cuando empieza la tercera ola democrática en América Latina. Habíamos pasado una expansión de los gobiernos militares desde 1964, que fue el golpe militar en Brasil. Habíamos tenido gobiernos militares en todos los países de América Latina, excepto Colombia, Venezuela, Costa Rica y México. Pero a partir del año 79 empieza una nueva oleada de democratización. Entonces los partidos vuelven a la escena y las elecciones vuelven a la escena. Y a partir de entonces se ha desarrollado una ola muy profusa de legislaciones que se orientan a la regulación jurídica de los partidos y a la regulación de los procesos electorales. En el pasado habíamos tenido, como muy bien lo ha recordado el doctor Fernando Cayer, que dicho sea de paso, me da un gran gusto personal compartir con él este programa. Habíamos tenido, digo, la definición de la instancia electoral como poder electoral, el cuarto poder del Estado, una definición que por cierto viene de Simón Bolívar, ¿no? Pero se había avanzado poco en la legislación positiva sobre elecciones y partidos. Claro, porque en los periodos en que no había elecciones ni partidos, no tenía mucho sentido legislar sobre eso, ¿no? Pero luego, como repito, a partir de esta redemocratización, empieza, en primer lugar, a incorporarse a los partidos a las constituciones. Antes, solo en 1917, la Constitución mexicana había incorporado a los partidos políticos. Luego la de Costa Rica en el 49, la de Uruguay en el 67, si recuerdo bien, la de Panamá en el 72, y todos los demás países empiezan a incorporar a los partidos como figura constitucional a partir del 79, 78, 79, ¿no? Y viene entonces esta ola en que, como empieza a haber más procesos electorales, empiezan a ser parte de la vida normal. Los procesos electorales empieza a desarrollarse una legislación que implica financiamiento, transfugismo, circunscripciones electorales, democracia interna, cuota de mujeres, voto preferencial, voto electrónico, observación electoral, organismos electorales. Todo esto se desarrolla a partir de estos años y lleva pues a polémicas y a normas muy interesantes y a discusiones sobre cada uno de estos puntos que tienen relevancia hasta el día de hoy. Yo diría, por ejemplo, una cosa que me parece importante, es que cuando en el Perú, en la época de Fujimori, se reemplaza el Jurado Nacional de Elecciones todopoderoso por una estructura tripartita en la que hay el jurado, la OMPE y RENIEC. Muchos pensamos que esto era una maniobra de parte del presidente Fujimori para poder manejar mejor el proceso electoral. Y quizás lo era. Pero lo fuera o no,
Lo importante es que esto permitió modernizar el sistema electoral. Tenemos ahora un jurado, una oficina que organiza los procesos y un registro que sirve para muchas más cosas que para las elecciones. Entonces, esto es parte de un proceso que más o menos han vivido la mayor parte de nuestros países, ¿no? Igual en lo que se refiere a temas como las cuotas de mujeres, democracia interna, financiamiento, que me parece que es una cuestión clave, acceso a los medios de comunicación, etcétera, etcétera, ¿no? Todo esto con polémica. Si me puedo tomar unos segundos más, quisiera tomar el caso del voto preferencial. En el Perú se estableció el voto preferencial cuando los partidos eran sumamente cerrados y las direcciones partidarias podían decidir todos los candidatos. Entonces el voto preferencial apareció como una manera de democratizar la elección de parte de los ciudadanos. Pero luego se ha vuelto una medida que establece la cizaña como regla dentro de los partidos. Entonces hoy día es totalmente negativo. Como sabemos, toda ingeniería electoral tiene que responder a la pregunta de qué interesa en este momento y siempre que gana un beneficio paga un costo en otro aspecto. El voto preferencial democratizaba, pero ahora se volvió un elemento de debilitamiento de los partidos. Entonces los países que antes no tenían voto preferencial, Colombia por ejemplo, pugnaron en unos años por tener el voto preferencial, mientras que los países que teníamos voto preferencial, como el Perú, experimentábamos sus deficiencias y tratábamos de cambiarlo, ¿no? Bueno, estos debates, igual con el voto electrónico y otros aspectos, prácticamente se produjeron en todas partes y es lo que lleva a la necesidad de los códigos electorales, porque el sistema electoral, el sistema de partidos y el sistema de gobierno son tres unidades íntimamente relacionadas. Entonces es conveniente que, como en otros aspectos de la realidad, el del trabajo, por ejemplo, exista un código que permita sistematizar las normas sueltas que se han venido dando en este periodo de frondosidad normativa que arrancó con la tercera democratización. Eso sería lo que yo podría decir para no extenderme demasiado. Muchas gracias, señor Roncagliolo. Y efectivamente, como usted lo menciona, ese poder electoral que allá por 1931, con la adopción del Estatuto Electoral, que contenía justamente esos primeros lineamientos de cuáles eran las responsabilidades, obligaciones, funciones, que se han venido además perfeccionando a lo largo de los años, porque como usted bien menciona, hoy por hoy contamos con un sistema electoral conformado por 3 organismos, cada uno con funciones especializadas y cuyo objetivo es brindar no solo un buen servicio, sino sobre todo asegurar elecciones transparentes y con apego a la norma. Tenemos países que también tienen organismos que administran justicia. Por ejemplo, en el caso de Costa Rica, el Tribunal Supremo de Elecciones. En El Salvador, el Tribunal Supremo Electoral. En Panamá, el Tribunal Electoral. En México, el Tribunal Electoral tiene el mismo nombre. Y en el Perú nosotros tenemos al Jurado Nacional de Elecciones, que es el organismo encargado de administrar justicia electoral, entre otras funciones que le ha asignado la Constitución. Sobre este punto, quisiera consultarle al doctor Calle. Nosotros escuchamos mucho el término jurisprudencia, ¿no? La jurisprudencia electoral, pero yo creo que para un poco ilustrar a nuestros amigos televidentes con el conocimiento que usted tiene, ¿podría, por favor, doctor Calle, indicarnos qué significa jurisprudencia y sobre todo jurisprudencia electoral? Con mucho agrado. Además, esto tiene una referencia de sistema de los países, ¿no? El Common Law, por ejemplo, que viene a ser el lado anglosajón y donde el derecho positivo, hay muchas cuestiones que podemos llamarlas a la costumbre, que también empezamos a funcionar antes del 33, antes del 31. No olvidemos que el primer presidente civil fue Pardo y que naturalmente se llamó la era aristocrática en el país. Fue una breve transición porque después se instaló el militarismo como sistema de gobierno, no en las instituciones castrenses en sí,
y naturalmente va generándose resoluciones. El Jurado Nacional de Elecciones, si hacemos algo de esfuerzo de memoria, hasta la Constitución del 79 se reunía a convocatoria de un proceso electoral. Y tratamos de recordar estos vivientes, que incluso se convocaba un concurso, se reunían, el histórico local que tenían en Jesús María, no con las ampliaciones que hoy tienen, y naturalmente se daba en este concurso de ciudadanos, se formaba el jurado con dieta solo para el proceso electoral. Un OMPE empírico, un OMPE sin institucionalidad, funcionaba igual que el registro electoral, ¿no? Que después se ha denominado la RENIET. Y es verdad que vivimos una época del 69 para adelante, que yo he escrito mucho incluso sobre la Corte Interamericana, de las variaciones que han habido en razón de etapas eminentemente dictatoriales. No olvidemos que esas décadas a las que ha mencionado nuestro amigo el canciller, no había corte constitucional en ningún sitio, ¿no? O sea, era productos de las dictaduras, ya existía la Corte Interamericana, la Comisión Interamericana. Y en el caso electoral, cuando usted me habla de la jurisprudencia, justamente a diferencia de la costumbre, que tiene algún peso antes del 31, nosotros, todas las resoluciones que se han ido formando repetidas veces, que también se le llama doctrina jurisprudencial, un esfuerzo de tan poco tiempo de democracias, podría hablarse de 2, 3, no sé, 4 sentencias repetidas que constituye la jurisprudencia electoral. En el Tribunal Constitucional le llamamos doctrina jurisprudencial cuando ya hemos pronunciado, qué sé yo, 20 sentencias sobre hechos similares con una misma tendencia y con voto mayoritario. Por eso es que en algunos casos y por necesidad la hacemos vinculante, sentencia vinculante, y que el Jurado Nacional, en el esfuerzo del Código Electoral, podría sin duda también darle alguna fisonomía a ello, pero no quiero perder la trayectoria de las distintas jurisprudencias que han habido y que consiste justamente en que repetidas sentencias del Jurado Nacional de Elecciones como órgano, la máxima instancia electoral que defina sobre casos similares, que podríamos decir que las que más ha tenido, por ejemplo, creo, por experiencia que hemos vivido, nulidades de procesos electorales, nulidades en candidaturas que han existido y que pueden generar por repetidas resoluciones de este órgano electoral la jurisprudencia que va fortaleciendo y sobre la cual se pueden regir, a la que fortalecería sin duda un código. Ahora, personalmente, porque como un escrito no puedo negar lo que vengo y he soñado desde muchacho. A mí siempre, sin haber a veces viajado, me ha inquietado la necesidad del por qué nosotros tenemos que tener todo un aparato de esta naturaleza que es sumamente importante. Imagínese usted que las elecciones primarias hasta ahora no es por ley definitiva de una obligación y participación del jurado, que debería ser innecesaria, ¿no? Porque la madurez de los partidos políticos son las que deberían llevar adelante. Yo me pregunto, por ejemplo, ¿qué hubiera pasado? El caso italiano. Es el ministro del íntero, como ellos llaman, el que lleva el proceso electoral. Yo me pongo aquí y digo, ¿qué diríamos los peruanos, los políticos, todos, si el proceso electoral lo lleva el Ministerio del Interior, ¿no? Entonces, es una consecuencia que tiene que ver también con el sistema parlamentario, que tendría que ver con reforma del Congreso en nuestro país, o en los Estados Unidos, su sistema. A diferencia, no olvidemos que en el último caso, creo que hubo conocido entre el presidente Bush y el otro candidato, el que definió fue un juez de Florida, si no me equivoco, y las últimas instancias, es decir, la justicia ordinaria podría ser el Tribunal Constitucional, pero tenemos por suerte, y creo que su funcionamiento está yendo bien, pero no olvidemos que en esta historia que se ha hecho hay muchos pasajes importantes. Efectivamente, esa es una etapa dictatorial, pero la Constitución del 31, la Constitución promulgada del 33, ya existiendo el Jurado Nacional de Elecciones, sí habían los partidos al extremo que en el artículo 57, creo, 47, se puso que los partidos de corte de pensamiento internacional o vinculación estaban fuera de la ley. Claro, que podría decirse que eso estaba dirigido al APRA y al Partido Comunista o a ciertos sectores que tenían una vocación y por la cual se inició una gran persecución, dicho sea de paso,
durante décadas sacaron fuera de ley estos partidos. Con transiciones el 39 uno, el 45 otro, pero así. Entonces, pero no olvidemos, fíjese usted que hay antecedentes muy bonitos que han ido girando. Por ejemplo, no había el voto cantado, era el voto cantado, no era el voto secreto. Y en esto, Rafael de repente me ayuda. Yo de niño escuchaba la anécdota de un senador de la sierra, que se repetían, pues habían hacendados que tenían haciendas con 3, 4 regiones, costa, sierra y selva, decían, tenían tremendos fundos, y llevaban a sus campesinos, en ese entonces se usaba, no despectivamente, no quiero creer, a sus indios, en camiones, que había ya camiones, y los ponían en la cola para que vayan votando, ¿no? Entonces decían, no hombre, senador tal, entonces, y así iban sumando el jurado. Entonces, en ese lapso, mejorando estas cosas, se puso ya el voto secreto obligatorio. Y contaba la anécdota de que el senador nuevamente llevó a su gente, pues, ¿no? Repetido, y empieza el voto secreto. En eso sale el cómputo, porque era inmediato, porque no eran tantos electores, sale inmediato, y el senador había perdido en la mesa completamente. Entonces agarra y con el fuete que tenía el caballo rompe el ánfora y atrevidamente le dice al presidente de la mesa, le dice, oiga, está bien que estos miserables no hayan votado por mí, pero ¿dónde está mi voto? Porque yo sí he votado por mí, ¿no? Digamos, podríamos hablar de un antecedente de mano misteriosa, de tanto lo odiaban en el fondo que hasta en la mesa se perdió el voto del senador, ¿no? Y así se fue mejorando esto al extremo del voto al analfabeto. No olvidemos que en la constituyente del 31 ya se había planteado el voto al analfabeto, por el Partido Aprista el apoyo de centralista. Y yo recuerdo, porque muchacho tuve la posibilidad de ingresar a la Asamblea Constituyente del 79. Y le voy a ser sincero en una confesión. Yo de alguna forma, el maestro Sánchez era el que volvía a sostener la necesidad del voto al analfabeto. Yo en mi interior siempre me preguntaba, como hasta hoy, pero ¿por qué tenemos que tener analfabetos en el siglo XX o siglo XXI? ¿No era mejor una norma que diga, que me parece perfecto el voto al analfabeto, como hacen a los jóvenes, todo, pero una norma que obligue al Estado a no tener analfabetos en el Perú, por Dios, ¿no? Y ha habido intentos de rebeldía, muy bien citado lo de México, Costa Rica, pero que fue la revolución civil de Pepo Figueres, que instauró y que desapareció la Fuerza Armada. Además, en Costa Rica, no digo que aquí pudiera suceder, pero fue una realidad, y se fortalece la democracia con Pepo Figueres, y la Revolución Mexicana que todos conocemos con la Constitución de Querétaro, que dio los pasos, y posteriormente con Porfirio Díaz, ¿no?, a la reelección presidencial, etcétera, pero que se fueron fortaleciendo. Yo soy un creyente, porque tengo un trabajo sobre el voto voluntario, y he seguido la consecuencia de la jurisprudencia colombiana y de otros países, donde a pesar de la presencia terrorista del narcotráfico, si bien, y hay un libro peruano en el cual sacan las estadísticas, y han habido procesos electorales en nuestro país, que si suma usted los blancos y nulos, obviamente lograr 2/3 para anular una elección es sumamente difícil, pero casi ha bordeado a veces el 50%. Entonces, y en estos países de experiencia, el voto voluntario a veces ha llegado a números muy altos, pero eso no ha frustrado la institucionalidad, y yo veía que a veces las tienen más fuertes, más sólidas que nosotros mismos. Entonces, esta jurisprudencia, ¿no?, que se ha dado en procesos de anulación de procesos electorales, ha habido en sentencias del jurado en la época del terrorismo, por ejemplo, donde desaparecían ánforas, todo, y entonces se pedía, como es costumbre, el acta que tenga un personero, el acta de la Fuerza Armada, que era muy difícil, pero creo que la norma dice que tienen que haber 2 o 3 actas, no una sola, porque se puede prestar a una recomposición casi dirigida, ¿no?, de partidos contrarios, y bueno, eso ayudaba. De eso hay jurisprudencia ya en el jurado. Por citarle un ejemplo, creo que el tiempo ya está vencido, ¿no? Claro que sí, doctor Calle, como usted me hubiera gustado hacer una referencia interesante a la jurisprudencia que ahora van a tener que lograr. Se ha hablado de la participación de la mujer, etcétera. Yo creo en la libertad total de la mujer, pero no voy a robar más minutos porque en realidad el jurado puede emitir una sentencia en estudio del debate.
Gracias, doctor Calle, por sus comentarios. Y como usted bien ha mencionado, a lo largo de los años ha sido importante que un organismo electoral fije a través de su jurisprudencia aquellos lineamientos y aquellas bases para seguir fortaleciendo nuestra democracia y sobre todo ir generando institucionalidad. Es así que el Jurado Nacional de Elecciones propone en el proyecto de Código Electoral que se incluya y ya en rango de ley este tema relacionado a la jurisprudencia y doctrina electoral, que como bien ha mencionado el doctor Calle, debe estar enmarcada en una reiterada posición y uniforme posición sobre determinados casos que implican algún tipo de controversia a nivel electoral, para que además de esta manera garanticemos predictibilidad. En esta última etapa del segundo bloque me gustaría hacerle una consulta al señor Roncagliolo. Señor Roncagliolo, tenemos muchos países en la región que ya cuentan con código electoral, por ejemplo Costa Rica, Panamá, Brasil, Colombia, Paraguay, Bolivia. Son países que ya tienen hace algunos años un cuerpo normativo integrado. ¿Qué opina usted acerca de poder lograr finalmente en nuestro país, hacia el bicentenario, contar con un código electoral? Es evidente que necesitamos un código electoral, digamos, así como los países han avanzado codificando distintos aspectos del derecho, en la medida en que la vida electoral se instala como parte normal de la vida y se complejiza y se dictan medidas y normas diferentes, por supuesto que es necesario condensarlas y codificarlas, ¿no es cierto? No hay la menor duda de que necesitamos un código electoral. Ahora, debo decir que es una de las materias más complejas para legislar. ¿Por qué? Porque los parlamentarios, que son los que tienen que aprobar el código, siempre han vivido o tienen intereses personales en la materia electoral y partidaria. Entonces, es complicado, difícil que los parlamentarios puedan mirar la codificación de la legislación y la jurisprudencia sobre esta materia con independencia de sus propias experiencias y aspiraciones personales. Le pongo el caso del voto preferencial. Todos están de acuerdo en que hay que eliminar el voto preferencial, y todos los partidos, pero los parlamentarios de esos mismos partidos tienen dificultades para aprobarlo porque sienten que afectan su experiencia y sus expectativas futuras. Esto vale para todas las normas electorales. Entonces, a mí me parece indispensable el Código Electoral, por supuesto, y creo que es muy importante la iniciativa que ha tomado el jurado en esta dirección. Pero hay que reconocer que es un campo especialmente difícil para legislar. En general, cuando estamos en víspera de elecciones, es todavía más complicado legislar sobre materia electoral, lo cual no quiere decir que no haya que insistir. Quiere decir que hay que reconocer la dificultad, pero para avanzar, no para sentirse perdido. Así es, señor Roncagliolo, muy valiosos sus comentarios, porque como usted bien indica, puede ser un camino complejo, que necesita consensos, pero es un camino en el que debemos seguir avanzando, porque el país, nuestro sistema democrático, requiere justamente que vayamos perfeccionando las normas, unificándolas, sistematizándolas y evitando mayores controversias en un futuro, y que además la jurisprudencia sea también base de la predictibilidad que debe garantizar la justicia electoral. Bueno amigos, nos vamos ya finalizando este segundo bloque a un breve corte y volvemos con más aquí en Cuestión de Código. ¿Qué propone el anteproyecto de Código Electoral 2020 sobre la jurisprudencia electoral? El Jurado Nacional de Elecciones propone que se incluya con rango de ley la jurisprudencia electoral, la que debe aplicarse en casos que generen controversia electoral, garantizando la predictibilidad de la norma.
Amigos, estamos nuevamente aquí con su programa Cuestión de Código y continuamos con el tema jurisprudencia electoral, tema muy importante que estamos abordando el día de hoy y justamente el doctor Fernando Calle nos estaba hablando acerca de la importancia de la jurisprudencia electoral, de sentar esas bases que establecen justamente las garantías para asegurar que aquellos ciudadanos, ciudadanas que acuden a solicitar que se absuelva alguna situación puedan ser atendidos en el marco además del debido proceso. Doctor Calle, acerca de la jurisprudencia electoral, ¿qué le gustaría compartir con nuestros televidentes? Que se genere una jurisprudencia sobre antecedentes sucedidos. Yo recuerdo lo del alcalde Castillo, creo, de Chiclayo, que se llegó a destrozar un monumento histórico, el pueblo lo destrozó, y esta situación no había la segunda instancia, que después la crearon y que después ha retrocedido el jurado, reconociendo que un jurado regional, un proceso de la primera instancia, hasta ahí estamos muy bien. Y entonces, cuando ya el Tribunal Constitucional se pronunció, en ese entonces no tenía el honor todavía, creo que era bajo la presidencia del senador Álvaro Landini, ya fue cuando todo había terminado. Entonces, creo que esto da materia a que el código que se va a aprobar, que deberían, y en eso coincido, yo creo que los congresistas deberían ser los más preocupados por el código, porque ahí podría haberse señalado y sirve de reflexión jurisprudencial, de análisis, por ejemplo, lo que ha resuelto el jurado, en el sentido de que los que han completan el año tampoco pueden reelegirse, ¿no? Eso se verá en su momento, porque creo que el referendo es una expresión más hepática y no sé si sea lo mejor. Pero lo cierto es de que estos temas deberían estar aportados por el jurado. Y le pongo ahí una síntesis. El jurado podría decir algo que nos faltó tiempo, al menos a mí, en el tribunal, de poder hacer un proyecto de reforma en esto, ¿no? Si se dice en la Constitución que los casos del Jurado Nacional, como el Consejo Nacional de la Magistratura, ese era su nombre, mejor creo, ahora hoy Junta Nacional de Justicia, no son impugnables en instancia judicial, lo ideal sería entonces, porque sí fueron resueltos por el tribunal, porque se aclaró que si la Constitución señala que no son discutibles en instancia judicial, sí son discutibles en instancia constitucional. Entonces podría el código señalar que en estos casos pase directamente al tribunal. No se pierda, ¿para qué? Porque el proceso electoral tiene plazos. Y entonces, no digo que no valga la pena, porque eso se ha subsanado también con algunas resoluciones del tribunal, pero creo que la finalidad de una intervención es que el proceso tenga solución, porque si usted va a resolver cuando ya hay presidente, cuando ya hay parlamentarios, cuando ya está el alcalde, y no es retroactivo, además no lo va a sacar, me parece que eso puede servir de mucho, ¿no? Y en cuanto al voto preferencial, que coincido plenamente y quiero ser muy breve aquí, creo que esto debe anularse, pero previa reglamentación de las elecciones primarias, internas, y que en su momento se dio el voto preferencial con la mayor consideración, creo, por otras razones, que han sido superadas por el propio elector. Pero esto debería verlo el Congreso hoy, antes de que termine la legislatura. Eso es lo que podría decirle, porque el tiempo es breve para extender. A mí yo creo que ya me queda tiempo negativo, ¿no? Muchas gracias. No, creo que sí, nos sumamos juntos. Así es. Muchas gracias, doctor Calle, por sus importantes y valiosos aportes y sobre todo muy pertinentes por la experiencia que usted ha tenido también en el Tribunal Constitucional. Y justamente ya para terminar este tercer bloque me gustaría, por favor, que el doctor Roncagliolo nos pueda dar un mensaje final a los televidentes, sobre todo con esa experiencia que ha tenido visitando diferentes países, viendo cómo se administra justicia electoral y la importancia que tiene justamente la jurisprudencia en el marco de los procesos electorales. Muy bien. Yo creo que me quedan más o menos 3 segundos, ¿no? Voy a pasarme un poquito, creo que llegaré a 10. Mire, yo creo que aquí hay un tema central, que es el siguiente. Estamos avanzando cada vez más en normar positivamente el sistema electoral, y eso es muy bueno. Pero acá hay un gran contraste entre los avances en el sistema electoral y los retrocesos en el sistema de partidos. De nada nos servirá tener un sistema electoral perfecto si no tenemos un sistema de partidos al cual dicho sistema electoral se aplique. El problema principal del país en este momento, en mi opinión, es que no hay partidos políticos, no hay sistema de partidos. Entonces, es muy positivo lo que está avanzando el Jurado Nacional de Elecciones
hacia el código electoral, que es una necesidad, pero debemos preocuparnos por tener verdaderos partidos, para tener un verdadero sistema de partidos a los cuales se aplique el sistema electoral cada día mejor. Ese es mi mensaje final y breve, espero. Claro que sí, muy importante, porque sobre todo en el marco de un sistema democrático, uno de los pilares es justamente los partidos políticos. Muchísimas gracias, señor Roncagliolo. Y amigos, hasta aquí llegamos con el programa del día de hoy. Estamos seguros que los aportes vertidos hoy servirán para advertir la urgencia de contar con un código electoral que unifique la legislación vigente. Gracias por su atención y nos reencontramos la próxima semana, siempre por JNE Televisión.